Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos al canal. Soy Antoni, comencemos. El rostro en la ventana. Todo comenzó como una decisión desesperada. Mi vida había sido un caos absoluto durante el último año. La muerte inesperada de mi madre me dejó en un estado de confusión y dolor que parecía no tener fin. Pensé que mudarme a un lugar tranquilo, alejado de todo lo que conocía, sería la cura para mi alma atormentada. Así que, cuando vi esta casa, vieja pero con cierto encanto, en un vecindario prácticamente desierto, supe que era justo lo que necesitaba. Al menos, eso creía. El primer día transcurrió sin incidentes. Pasé horas desempacando mis pertenencias, organizando los muebles, intentando darle un toque personal al lugar. Al caer la noche, encendí una lámpara en la sala de estar y me dejé caer en el sofá, agotado pero satisfecho. Fue entonces cuando noté algo extraño. La ventana que daba al jardín trasero estaba oscura, como era de esperar, pero había algo en esa oscuridad que me hizo sentir incómodo. Mi corazón latía con fuerza sin razón aparente y me quedé inmóvil, observando. Traté de convencerme de que solo estaba nervioso por el cambio, que mi mente estaba jugando trucos después de semanas de estrés acumulado. Sin embargo, mientras me esforzaba por encontrar alguna explicación, sentí una presencia. Era como si alguien estuviera allí, justo detrás del cristal, observándome. Sacudí la cabeza, riéndome de mí mismo por ser tan paranoico. Pero, cuando volví a mirar, vi algo que me heló la sangre. Dos ojos, brillando en la oscuridad, fijos en mí. No había rostro, ni cuerpo, solo esos ojos, flotando en la negrura. Me quedé paralizado por el terror. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Todo mi cuerpo estaba rígido, incapaz de moverse. Cerré los ojos, esperando que cuando los abriera de nuevo, todo hubiera desaparecido. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, los ojos ya no estaban. La ventana no mostraba nada más que la profunda oscuridad de la noche. Temblando, me levanté y fui directo a la cama, sin atreverme a mirar hacia atrás. Esa noche, el sueño fue imposible. Me di vueltas en la cama, sudando, con la imagen de esos ojos grabada en mi mente. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, una alucinación causada por el cansancio. Pero una parte de mí sabía que no era así. Lo que había visto era real, o al menos tan real como mi propio miedo. Los días siguientes fueron una tortura mental. Cada vez que entraba en la sala, evitaba mirar la ventana. Si tenía que pasar cerca de ella, lo hacía con la vista baja, tratando de ignorar la sensación de que algo me estaba observando desde afuera. Durante el día, esa sensación era soportable, pero en cuanto el sol comenzaba a ocultarse, mi ansiedad se disparaba. Sabía que, eventualmente, tendría que enfrentarlo. Después de varios días, comencé a investigar la historia de la casa. Tal vez había una explicación lógica, algo que pudiera calmar mi mente. Sin embargo, lo que descubrí solo me perturbó más. La casa había pertenecido a un hombre solitario, un ermitaño que, según los pocos registros que encontré, había sido visto por última vez hace más de 30 años. Nadie sabía con certeza qué le había pasado. Se decía que simplemente desapareció una noche, sin dejar rastro. Algunas personas en el vecindario, que habían vivido allí toda su vida, murmuraban sobre cosas extrañas en la casa, pero no querían hablar más de lo necesario. A medida que más información surgía, más sentía que la historia de aquel hombre solitario tenía alguna conexión con lo que estaba experimentando. Comencé a investigar en archivos locales, revisando periódicos antiguos, pero no encontré nada concreto. Solo rumores, cuentos susurrados entre los vecinos y un vacío aterrador donde debería haber estado la historia de un hombre real. Las noches se convirtieron en un infierno. Cada vez que el sol se ponía, los ojos volvían a aparecer en la ventana. A veces los veía por un breve instante, otras veces se quedaban allí durante lo que parecían horas, observándome con una intensidad que parecía perforar mi alma. Intenté de todo: cerrar las cortinas, cubrir la ventana con mantas, incluso mudarme a otra habitación. Pero nada funcionó. Donde quiera que fuera en la casa, esos ojos me encontraban. Mi mente comenzó a fracturarse bajo la presión. Durante el día, me encontraba distraído, incapaz de concentrarme en las tareas más simples.
Evitaba salir de la casa por miedo a lo que pudiera encontrar al regresar. Mi aislamiento aumentó, cortando todos los lazos que alguna vez tuve con el mundo exterior. Nadie venía a visitarme y yo no quería ver a nadie. Estaba atrapado en un ciclo de terror sin fin y no sabía cómo escapar. Una noche, en un estado de desesperación total, decidí enfrentar lo que fuera que estaba acechándome. No había dormido en días, mis ojos estaban inyectados en sangre y mi mente nublada por el insomnio. Pero reuní el valor para sentarme en la sala, justo frente a la ventana, y esperar. Si esos ojos querían observarme, entonces los observaría de vuelta. El reloj marcó la medianoche cuando los vi aparecer de nuevo. Esta vez, no intenté apartar la vista. Me quedé allí, mirándolos, sintiendo que algo profundo y oscuro se retorcía dentro de mí. Los ojos no pestañeaban, no se movían, solo me miraban con una intensidad que comenzaba a volverme loco. Finalmente, después de lo que parecieron horas, algo cambió. Los ojos comenzaron a acercarse, como si quienquiera que estuviera detrás de ellos se estuviera acercando a la ventana. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. Quería ver qué o quién era. Quería entender qué había detrás de ese terror constante que había consumido mi vida. La figura detrás de los ojos comenzó a materializarse lentamente, primero en forma de una vaga silueta, luego con más claridad. Pero lo que vi no era un rostro humano. Era algo más, algo que desafía cualquier descripción racional. No tenía rasgos discernibles, solo una oscuridad profunda, de la cual emergían esos ojos como dos luciérnagas en la noche. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si toda la oscuridad del mundo hubiera sido encapsulada en esa figura, como si representara todo el dolor, el sufrimiento y el vacío que había intentado evitar. Y entonces lo supe, en lo más profundo de mi ser, esos ojos no eran solo una presencia externa. Eran una manifestación de mi propio tormento, de mi dolor no resuelto, de mi incapacidad para enfrentar la realidad de mi pérdida. Grité, pero no había nadie que pudiera escucharme. La casa estaba en silencio, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedáramos yo y esa figura en la ventana. Mi mente se quebró y caí al suelo, temblando de terror, incapaz de alejarme de esos ojos que seguían mirándome incluso cuando cerraba los míos. Cuando desperté, el sol estaba brillando a través de las cortinas. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Los ojos podían haber desaparecido con la luz del día, pero su presencia estaba grabada en mi mente. Sabía que regresarían, noche tras noche, acechándome, recordándome el vacío que había dejado mi madre y el miedo que ahora dominaba mi existencia. A partir de ese día, viví en un estado constante de terror. No era solo el miedo a la aparición de esos ojos, sino al significado detrás de ellos, a lo que representaban. Sabía que algo dentro de mí se había roto irreparablemente. Traté de seguir con mi vida, de mantenerme ocupado durante el día, pero el miedo siempre estaba allí, acechando en cada rincón. Sabía que, al caer la noche, volvería a enfrentarme a esos ojos. Y con cada aparición, sentía que me consumían un poco más, que me arrastraban hacia ese mismo abismo de oscuridad y desesperación del que no había escapatoria. Los días se convirtieron en una rutina de terror. Mi vida era una sombra de lo que había sido, marcada por un miedo constante y una soledad aplastante. Ya no había luz en mi mundo, solo la oscuridad que se hacía más y más profunda cada noche, cuando los ojos volvían a aparecer. Y aunque intenté ignorarlos, intenté vivir mi vida como si todo fuera normal, en lo más profundo de mi ser sabía que ya no había escapatoria. Las noches se volvieron una prueba de resistencia. Me sentaba frente a la ventana, sabiendo que los ojos aparecerían, sabiendo que la oscuridad vendría por mí. Cada noche, los ojos se acercaban un poco más. La figura detrás de ellos se hacía un poco más clara, como si estuviera tomando forma lentamente, emergiendo de las sombras. Y cada noche, mi miedo se hacía más intenso, más insoportable. Hasta que, una noche, la figura estuvo tan cerca que pude sentir su presencia, tan real como el suelo bajo mis pies. Pero esa noche,
Algo cambió. No fue solo miedo lo que sentí, fue una certeza, una comprensión que me golpeó como un martillo. Esa figura, esos ojos, eran parte de mí. Eran una manifestación de mi propia desesperación, de mi dolor no resuelto, de mi miedo a enfrentar la realidad de lo que había perdido. Y en ese momento supe que nunca escaparía de ellos, porque no eran solo una presencia externa. Eran una parte de mí, una parte que siempre estaría allí, acechándome, recordándome lo que había tratado de olvidar. Con ese entendimiento vino una paz extraña, una aceptación de lo inevitable. Sabía que los ojos nunca desaparecerían, que la figura en la ventana siempre estaría allí, observándome, juzgándome. Pero también supe que, de alguna manera, podía aprender a vivir con ellos. No había otra opción. La oscuridad se había convertido en mi compañera, en una parte de mi vida que ya no podía ignorar. Y así, cada noche me sentaba frente a la ventana, esperando a que aparecieran los ojos, esperando a que la figura emergiera de las sombras. Y cuando lo hacían, los miraba, aceptando su presencia, aceptando lo que representaban. No había escapatoria, no había forma de librarme de ellos. Pero al aceptarlos, al enfrentar lo que significaban, supe que, de alguna manera, había encontrado una forma de seguir adelante. No era la vida que había imaginado para mí, pero era la vida que ahora tenía.